Quisiera tan solo invitar a las niñas jóvenes del país a que piensen que hacer ciencia y ser mujer son completamente posibles. Si uno quiere, lo puede. Así que anímense a ser científicas, lo van a pasar muy, muy bien. Un abrazo. Desde pequeña miró al cielo porque sabía que ahí estaba su verdadera pasión. En 1976 se convirtió en licenciada en ciencias y un par de años después obtuvo el grado de magíster en astronomía. Ambos títulos logrados en la que dice es su querida Universidad de Chile. Es chilena y es una de las mujeres más destacadas en el ámbito de la astrofísica a nivel internacional, aportando datos fundamentales para comprender la formación de las estrellas. Un trabajo minucioso que en el año 2016 la llevó a recibir el premio de Mujer del Año. Ha pasado más de 700 noches en observatorios chilenos, el telescopio espacial Hubble, Herschel y Sofía de la NASA. Allí se ha dedicado a tratar de comprender y aportar en el estudio de las propiedades y condiciones físicas del mundo interestelar y también sobre el proceso de formación de estrellas en sistemas de baja metalicidad. En este capítulo de Futuro 360 entonces queremos destacar el trabajo, aporte y dedicación de la profesora Mónica Rubio, quien recientemente ha sido reconocida con el Premio Nacional de Ciencias Exactas 2021. Una profesional que ha dedicado su vida al estudio del cosmos y que ahora seguirá aportando a la ciencia bajo su rol como vicepresidenta de la División H, Medio Interestelar y Galaxias de la Unión Astronómica Internacional. Un ejemplo para las futuras generaciones que tendrán la tarea de seguir revelando los apasionantes misterios del universo. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Futuro 360, como siempre acá en CNN Chile. El infectólogo y asesor del MinSal, Rafael Araos, llamó a no planificar viajes al extranjero. Esto porque podría existir un rebrote en los próximos meses a causa de la variante Delta. Miren. La cifra de nuevos contagios se mantiene bajo los 1000 casos diarios, números alentadores que se reflejan en el avance del plan paso a paso en gran parte del país, mayores libertades que invitan a pensar en las vacaciones o, sin ir más lejos, en el feriado de fiestas patrias, pero no para todos. Sí que hemos visto ha sido un impacto, por ejemplo, en las ventas para el verano de familias, que se suelen vender mucho tanto cruceros como paquetes, y se ha visto una caída importante. Claro, porque los viajes en familia ya no parecen ser una opción, porque los niños o adolescentes menores a 12 años no pueden salir de Chile por vacaciones, no pueden acceder al pase de movilidad sin estar vacunados y aún no están contemplados en el calendario. Los niños todavía no se pueden vacunar porque no tenemos vacunas aprobadas. En la medida que las aprobemos y ellos también estén protegidos, van a poder darse más libertades, pero tenemos que ir viendo muy de a poco cómo es la situación para evitar, obviamente, esos aumentos tan bruscos que han ocurrido en otros países con esta variante que es tan contagiosa, que es la variante Delta. Es por esa misma razón que el infectólogo y asesor del MinSal, Rafael Araos, llamó a no planificar viajes al extranjero. Cree que pese a los buenos números, habrá un brote de contagios, aunque no de casos graves. Un rebrote puede ocurrir, pero en la medida que mantengamos ciertas medidas de precaución combinado con altas tasas de vacunación, esto debería mitigarse. Araos también advirtió en conversación con La Segunda que la variante Delta tendrá un rol importante en un mes o en un mes y medio más, aunque sin que tengan que mediar cuarentenas generales. Cada vez que se daban mayores libertades en periodos de mayor propagación, se producían rebrotes en un plazo de aproximadamente 10 a 14 días. Esto no se está produciendo y en buena parte puede ser explicado por la internalización de ciertos hábitos de prevención, pero también y en buena medida por la efectiva campaña de vacunación. Pese a que el asesor del MinSal señaló que seguimos con una circulación comunitaria baja, piensa que la variante Delta debería ser la que predomine. La situación, dice, es difícil de predecir. Los modelos de ingreso de Delta en otros países es distinto y la vacuna que utilizamos, Coronavac, la mayoría de los chilenos, no ha sido usada en Occidente.
Esta semana comenzó el reclutamiento para el estudio clínico de la vacuna CoronaVac en niños chilenos. A la vuelta de un pequeño corte comercial vamos a estar con la doctora Susan Bueno, directora científica del ensayo Sinovac, para conversar de este tema. Quédense con nosotros, seguimos con más Futuro 360 acá en CNN. Seguimos de vuelta con más Futuro 360 acá en CNN Chile y ya se lo adelantábamos. Nuestro país va a llevar a cabo el estudio de fase 3 más grande que se haya realizado hasta el momento en menores de entre 3 a 17 años que van a probar la eficacia de la vacuna de Sinovac. Susan Bueno, directora científica del ensayo, está con nosotros para profundizar en este tema. Doctora, muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de Futuro 360. Muchas gracias, Humberto, por la invitación a tu programa. Bueno, primera pregunta, ¿cómo va a ser este ensayo? ¿Qué nos puede contar acerca de este ensayo que es el más grande que se haya realizado hasta el momento? Sí, eso es muy importante contextualizar en cómo se va a realizar este ensayo. Primero que todo, mencionar que esta vacuna ya ha sido probada en población pediátrica de 3 a 17 años en China, en donde se evaluó la seguridad y la capacidad de inducir una respuesta inmune, con muy buenos resultados. Por lo tanto, actualmente lo que se está evaluando en varios países, Chile incluido dentro de ellos, es hacer un estudio fase 3 que evalúa la eficacia de la vacuna. Y este estudio va a contemplar una cantidad muy importante de niños, como tú decías, uno de los estudios más grandes que se va a realizar, sobre todo en diferentes grupos etarios. Y en nuestro país va a participar con una cantidad de personas voluntarios que van a participar, que va a ser de 4.000, en el grupo etario de 3 a 17 años. Y justamente en ellos se va a evaluar la seguridad, porque es muy importante seguir evaluando la seguridad, sobre todo en otras poblaciones distintas a la población china, la capacidad de la vacuna de inducir una respuesta inmune y la eficacia, es decir, la capacidad que tiene la vacuna de prevenir la infección causada por el coronavirus. Usted dice que en el estudio que se realizó en China ya han obtenido buenos resultados. Entonces, ¿dónde radica la importancia de este estudio y por qué es más importante incluso que el de China? ¿Es porque es más grande, abarca más personas? Y por los objetivos que incluye, porque claramente el estudio que se realizó en China es un estudio que es una fase clínica 1 y 2, donde se evalúa primeramente la seguridad y la capacidad de inducir una respuesta inmune y también permite identificar cuál es la dosis más apropiada para esta población. Pero ahí los números que se incluyeron, la cantidad de personas que participaron, es un número más pequeño del que se va a hacer en varios otros países. Y lo importante no solamente es determinar la seguridad y la respuesta inmune, sino que también la capacidad que tiene la vacuna de prevenir la enfermedad. Y para eso se necesitan hacer estudios mucho más grandes, idealmente que incluyan a varios países en donde circula el virus. Ahora, ¿por qué pensamos nosotros que es sumamente importante realizarlo en nuestro país? Porque de esta manera podemos tener información de primera fuente en nuestro país con nuestra población de cómo funciona esta vacuna en población pediátrica. Ya tenemos el antecedente que esta vacuna es muy segura y es eficaz para prevenir la enfermedad sintomática, la hospitalización, UCI y muerte en población adulta. Pero también es muy importante evaluar estos mismos parámetros en nuestra propia población pediátrica, teniendo resultados en nuestros laboratorios de investigación y también en nuestras unidades clínicas de cómo se comporta la vacuna. Así que, por supuesto, consideramos que esto va a ser un tremendo aporte para nuestro país, pero también estos resultados van a ser importantes a nivel mundial. Respecto al rol de los apoderados, en este caso de los papás también, tienen que firmar un documento. ¿Y qué pasaría en caso de haber una contraindicación o un efecto secundario en alguno de los participantes de este ensayo? Bueno, primero que todo, justamente estos estudios clínicos están, y en general todos los estudios clínicos incluyen en su participación un consentimiento informado, porque la participación de los participantes es absolutamente voluntaria. Y para eso el participante conoce a través de un consentimiento informado todas las condiciones, los pros, los contras, los beneficios que puede tener el participar en este estudio y los potenciales riesgos que pudiese tener para que la persona pueda tomar con total libertad la decisión de participar en este estudio clínico. Y por supuesto, participar en este estudio clínico significa que la persona que participa va a ser permanentemente monitoreada por el equipo clínico, que va a determinar las opciones a seguir en caso de que exista alguna reacción adversa, porque justamente esos eventos son importantes de registrarlos
para entender el perfil de seguridad de esta vacuna, pero ya lo que hemos visto en población adulta y también lo que se ha visto en China, esta es una vacuna por su plataforma, tiene una, digamos, una formulación que la hace ser muy segura y de hecho su plataforma ha sido usada para otras vacunas que se usan ampliamente en la población pediátrica. Pero cuando usted se refiere a que podría aparecer algún tipo de riesgo en alguno de estos 4.000 pacientes o 4.000 voluntarios, digamos, ¿de qué tipo de riesgos estamos hablando? ¿Qué efectos adversos podría tener esta vacuna? Claro, justamente uno de los efectos adversos más comunes que se ha descrito en esta vacuna es dolor en el sitio de inyección que dura aproximadamente 1 o 2 días, que es la principal, digamos, reacción adversa local que se registra. Y posteriormente, mucha menos frecuencia, se identifican malestar general, dolor de cabeza, fatiga y en general para población adulta, como había mencionado, en más de los 30 países que se ha evaluado y se ha utilizado esta vacuna en población general y también en los estudios clínicos, otras reacciones adversas que se denominan sistémicas, como decía, la fatiga, el dolor de cabeza u otro tipo de reacciones es muy menor. Estamos conversando en Futuro 360 con la doctora Susan Bueno, que es directora científica del ensayo Sinovac en nuestro país en fase 3 para niños y adolescentes. Doctora, estamos a fines de agosto, principios de septiembre. ¿Cuándo podríamos tener resultados de este ensayo clínico? Bueno, los resultados se empiezan a generar inmediatamente desde que se inicia la vacunación y los primeros resultados que se obtienen son los resultados de seguridad, porque justamente lo que se evalúa son las reacciones que se denominan inmediatas, que pueden ocurrir dentro de la primera semana de vacunación para poder registrar del total de personas que, y en este caso niños que van a ser vacunados, cuánto registraron y reportaron efectos adversos como los que comentábamos, los locales o los sistémicos. Posteriormente, lo que se evalúa, y hay un porcentaje de las personas que van a participar en este estudio, se va a hacer un seguimiento muy controlado de la respuesta inmune. Y estos resultados se demoran un poco más, estamos hablando de aproximadamente 1 mes y medio, 2 meses, en poder tener una respuesta que nos indique que efectivamente la vacuna en esta población indujo anticuerpos y células inmunes que protegen contra el virus, y en una etapa un poco más posterior, que por lo menos tienen que pasar 4 o 6 meses, se pueden hacer ya las evaluaciones de eficacia, comparando la incidencia de la enfermedad en el grupo vacunado. Doctora, y brevemente, para pasar finalmente al tema de la variante Delta, pero respecto a eso, los niños sabemos que tienen menor mortalidad en torno al coronavirus. ¿Se puede también esperar que solamente sean 2 dosis de la vacuna Sinovac si es que llega a funcionar y no requerir la vacuna de la tercera vacuna, digamos? Es una excelente pregunta, Humberto, y por eso es tan importante que en estos estudios siempre están asociados con un estudio científico de seguimiento de la respuesta inmune, porque estos datos nos permiten justamente determinar si, primera cosa, después de un tiempo, y en este caso se va a evaluar la respuesta inmune a los 6 meses y al año de haber recibido la segunda dosis, si los niveles de anticuerpos y células siguen altos en circulación o si empiezan a disminuir, como se vio en el caso de los adultos. Y por otra parte también estos datos tienen que ir asociados fuertemente a la incidencia. Si efectivamente después de pasado un tiempo en la población vacunada se empieza a registrar un aumento de la incidencia, es una indicación clara de que se necesita aplicar una dosis de refuerzo. Y pensamos que básicamente por las características del virus y por los datos que se han visto no solamente con Coronavac, sino que en varias otras vacunas, posiblemente esta vacuna necesite terceras dosis para poder consolidar una memoria inmunológica que sea de largo tiempo, y eso por supuesto también lo estamos evaluando en el estudio adulto y lo evaluaremos en el pediátrico. Esa dosis de refuerzo. Pero antes de cerrar, bien brevemente, se acercan las fiestas patrias, hay mayor permisividad también en el plan paso a paso, lo hemos visto, tanto en el toque de queda como los aforos, etcétera. ¿Hay preocupación de parte de la comunidad científica por en la variante Delta que tengamos un nuevo rebrote después de las fiestas patrias, o al parecer tenemos el sistema relativamente controlado, doctora? A ver, yo creo que es sumamente importante, sobre todo conociendo de que este virus es capaz de mutar y puede cambiar, generar variantes que pueden resistir o ser un poco menos, la respuesta inmune inducida por las vacunas puede ser menos eficiente. Aún no podemos bajar la guardia y pensar de que, dado la vacunación, ya estamos libres del virus. El virus sigue circulando. Por una parte, hay una variante que se está instalando en nuestro país, ¿verdad? Y por otra parte, hay una población muy importante de personas que no están vacunadas, que por una parte son los rezagados, pero por otra también es la población pediátrica que no ha recibido vacunas actualmente, y hay una cantidad importante de personas que no pueden recibir la vacuna porque tienen alguna condición médica que se lo impide. Entonces, mientras hayan grupos o poblaciones que sean susceptibles y que no tengan inmunidad previa,
van a ser blancos de la variante Delta y por lo tanto se podría generar efectivamente un aumento y un rebrote que obviamente queremos evitar. Y para eso, por cierto, es sumamente importante que los que puedan recibir la vacuna la reciban, se sigan manteniendo las medidas de prevención del contagio, lavado de manos, uso de mascarilla, distanciamiento físico y sobre todo en la parte de fiestas patrias respetar específicamente los aforos, el distanciamiento físico muy importante, el uso de mascarillas para todos, vacunados o no vacunados, justamente para evitar este tipo de rebrotes. Doctora Susan Bueno, muchas gracias por su tiempo, por haber aclarado de qué se trata este ensayo clínico en fase 3 de la vacuna Sinovac en niños de 3 a adolescentes de 17 años. Gracias por su tiempo, por haber estado con nosotros acá en CNN. Muchas gracias, Humberto. Y para saber qué está pasando en el mundo en materia científica y tecnológica, vamos a nuestra sección de todas las semanas, Al día con el futuro. ¿Te imaginas tocar el piano con 11 dedos? Bueno, un equipo de investigadores de Londres lo ha hecho posible. Se trata de un tercer pulgar robótico y se probó en 12 personas, de las cuales 6 son pianistas. La prueba busca demostrar cómo sus cerebros lidiarían con este nuevo dígito. El dedo robótico se sujeta a la mano derecha del usuario, como estamos viendo en pantalla, junto al meñique y se controla mediante señales eléctricas generadas cuando el músico mueve el pie. Lo que descubrieron fue fascinante. Independiente del nivel de habilidad con el piano, todos se adaptaban al pulgar rápidamente, lo que sugiere que no estamos limitados a usar un dígito adicional para tareas con las que estamos familiarizados. Frente a este sorprendente descubrimiento, el equipo de científicos ya se pregunta cuál va a ser el próximo desafío. ¿Quizás 12 dedos? No lo sabemos. Y vamos a hablar de SpaceX, que realizó su misión número 23 de reabastecimiento a la Estación Espacial Internacional. El cohete despegó del Centro Espacial Kennedy de la NASA, llevando en la cápsula Dragon unos 2.170 kilos de suministros y experimentos, entre los que se encuentran instrumentos para medir cambios en la visión de los astronautas, células madre para un estudio de regeneración ósea y un nuevo brazo robótico diseñado para realizar tareas rutinarias en la estación que normalmente realizan los astronautas. Además, transportó un satélite desarrollado por estudiantes de Puerto Rico, cuya investigación científica tiene como objetivo estudiar el origen y el desarrollo de planetas y estrellas jóvenes y, entre otras cosas más mundanas, paltas, limones y helados. ¿Sabías que una científica chilena creó un dispositivo de monitoreo y que realiza un reporte de salud para adultos mayores? Se trata de Valeria Heskovich, codirectora de Human and Process Research Lab, que nos cuenta más de qué se trata en el siguiente video. El grupo de investigación que codirijo en el Departamento de Ciencia de la Computación de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica se llama HapLab y estudiamos, entre otras cosas, la computación centrada en las personas. Eso quiere decir que estudiamos cómo los seres humanos usamos la tecnología y cómo diseñar tecnología a partir de las necesidades de las personas. Dentro de esa investigación, junto a estudiantes de magíster y doctorado, hemos diseñado interfaces computacionales para que adultos mayores que tienen poca experiencia en tecnología puedan monitorear información de salud propia. Para eso, combinamos lo que automáticamente registran dispositivos como relojes inteligentes con información que las personas quieren o necesitan reportar a través de interfaces sencillas y fáciles de usar, por ejemplo, directamente en el reloj. Estamos trabajando ahora en entender cómo mostrar la información a los adultos mayores de modo que sea fácil de entender, interpretar y poder tomar decisiones en base a ello. Este tipo de investigación en que las personas pueden manejar de mejor modo sus datos de salud podría eventualmente permitir una menor sobrecarga hacia los servicios de salud que, como sabemos, están muy sobrecargados hoy en día. Y de esta manera estamos llegando al fin de un nuevo capítulo de Futuro 360. Como siempre, los invitamos a nuestro sitio, ahí está abajo, futuro360.com, porque además de subir todos los capítulos del programa, tenemos información complementaria. Siempre vamos al día con lo que ocurre en tecnología, ciencia e innovación. Y además nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Como siempre, gracias por la compañía, por habernos acompañado en un nuevo capítulo y nos encontramos en otra oportunidad, en otro episodio de Futuro 360. Sigan en compañía de CNN Chile. Que estén muy bien.